Entender que se nace para después de la existencia irse del mundo es más fácil cuando filosóficamente el asunto se mira desde lejos. Aflige mucho cuando se trata de seres cercanos, con quienes tenemos conexiones que la sangre, la amistad o el deber se han encargado de hacer inquebrantables. Escribir que el reconocido periodista e intelectual Pedro de la Hoz ha muerto es una de esas certezas que cuesta aceptar. Escribir sobre quien tanto ha escrito y en estas mismas páginas resulta una prueba harto difícil, aunque por la fascinación que significó para él hacer periodismo, 36 años firmando excelentes artículos aquí y en muchos otros espacios incluso antes, pudiera haberle parecido apenas una cifra. ¿Qué decir de Pedro de la Hoz que no sepa por haberlo leído siempre y atentamente todo un pueblo? Tal vez algunas interioridades propias de la profesión podrían incluirse en estas líneas. Que Pedro, si iba a una conferencia de prensa, no tomaba ni una sola nota, para luego redactar con pasmosa prontitud una información con todo el contenido. Que al decir de Rolando Pérez Betancourt, su amigo y por muchos años jefe suyo en la página cultural de Granma, si a Pedro lo dejan, él solo escribe el periódico. Que Marta Rojas, una madre para él y quien lo convidara a venir a formar parte de la nómina del diario, lo llamaba Pedrito de la Hoz y el martillo, un tanto por gracejo y otro por su definida incondicionalidad a la que tan bien le venía el símbolo. ¿Y qué pensar de lo que dirían ellos hoy de Pedro? Pedro que escribió conmovido ante el adiós de los dos, Pedro que junto a ellos y siguiendo el rumbo de los que consideró maestros, se hizo maestro él mismo, y junto a Marta y a Rolando, mereció el Premio Nacional de Periodismo José Martí, la más alta distinción cubana a los profesionales de la prensa. Nos tocó a otros colegas suyos acompañarlo en su enfermedad, cuando un cáncer se le apareció hace unos 2 años para procurar en vano menguar sus fuerzas. Sin eufemismo alguno, nos contó de su mal, consciente de que se la pondría difícil si pretendía aniquilarlo, y mientras más se empeñó el daño en menoscabarlo, Pedro más orientó, más coordinó acciones importantes de la UNIAC, de la que fue hasta el último momento vicepresidente. Más y mejor escribió, si es que eso fuera posible. Pero así nos conta. A Pedro el periodismo le inyectó más vida. Hablábamos a diario, pero hay momentos de nuestros intercambios que resultan inolvidables. Renuente a parar con sus entregas de la sección Pequeña Pantalla, costaba imaginarse a Pedro razonando, en días en que lo supimos en crisis, qué contenidos llevaría al teclado. No faltó a lo que consideró sagrado. Ya recaído, nos pidió esperar un rato más por calendario, que lo enviaría, tras dictárselo, como Navorí o Borges, a su esposa. Y así tuvimos, hace apenas unos días, su último trabajo. En mayo se cumplieron 200 años de la 9ª Sinfonía de Beethoven. Pedro, musicólogo y experimentado conocedor de la música clásica, amaneció 2 días antes buscando la obra. La escuchó embebido en el delirio de esa pieza y a la tarde nos envió un texto sintético y magistral en el que no faltó, junto a la evocación, la fuerza de sus convicciones políticas. Varias generaciones de periodistas, mucho le debemos a la ejemplar ejecución del oficio en el que fue estelar Pedro de la Hoz, a quien la palabra paradigma tanto se le ajusta. Fue frecuente, no solo para sus colegas, sino para sus lectores, preguntarnos cómo era que no hubiera un tema imposible para Pedro, sin descanso para el estudio y el trabajo, con la pluma en ristre, siempre incombustible. De causas humanas lo escuchamos hablar muchas veces y de militantes del gesto firme, soldados del verso recto y comprometido. Conversábamos una vez sobre Miguel Hernández y recordábamos poemas de esos que calan dentro. Comentábamos frases tremendas como aquellas que usó para describir a la muerte cuando llega demasiado pronto. Un manotazo duro, un golpe helado, un machetazo invisible y homicida, un empujón brutal, justo como sentimos su adiós. Me motiva que hay una tradición que a veces se ignora, una tradición fuerte que no tiene nada que ver con la farándula, con lo banal, con lo propagandístico, con lo efímero. Y por otro lado, esa misma tradición es la que me obliga a proponerme cosas como encarar el ejercicio del criterio de una visión estéticamente responsable y éticamente sólida. Esos son los 2 pilares, yo creo que hay que hacer y que a veces echo de menos en el periodismo cultural cubano. A veces hay demasiada tendencia a lo efímero, a lo banal, a confundirlo, como le llamaba el maestro Julio García Espinosa, la fama con el talento, las lentejuelas con las esencias. Yo creo que hay que separar la moda, echar la moda a un lado e ir a los modos de hacer y de ser. El modo para mí es más importante que la moda. Y ese ha sido un principio
de superación no es que uno tenga toda la verdad en la mano, con ánimo de compartir, de compartir experiencias, de compartir vivencias, de compartir criterios. Eso yo creo que tiene que ser el ejercicio del crítico.